tardes, profesor. Bienvenido a su noticiero favorito llamado Pollitos Pelones al Minuto, programa patrocinado por la Escuela de Nivel Medio Superior de León, conducido por alumnos del grupo Tercero R. El día de hoy, entre nuestras reporteras y reporteros, se encuentran a Mariana Elizabeth Belman García, Natalie Fajardo García, Luis Daniel Emiliano Orozco Gutiérrez, Frida Valentina Pérez Menera, Ramsés Rea Padilla, a Ángel Fabiola Segovia Vázquez y a su servidora Carol Cristel Ríos Nava. El tema que proporcionaremos el día de hoy son las leyes estado gaseoso, leyes que nos permiten conocer el comportamiento de los gases, por ejemplo. Sin embargo, ¿en qué consisten cada una de estas leyes? Veamos lo que tienen preparado nuestras reporteras el día de hoy. Cedo el micrófono a ti, compañera Cristel, para que nos comentes la ley de Boyle. Cristel, bueno, comenzaré esta nota comentando que gracias a documentos de Boyle hemos podido conocer que esta ley tiene precedentes desde los trabajos de otros científicos como lo fueron Torricelli y Henry Tower. Sin embargo, fue publicada hasta 1662 por el mismo Robert Boyle. Esta ley nos dice que un gas que mantiene una temperatura constante tendrá una presión y un volumen inversamente proporcionales. En otras palabras, esta ley relaciona la proporcionalidad inversa que hay entre la presión y el volumen que está mantenida en un gas a temperatura constante. Un ejemplo de la aplicación de esta ley es en las presiones de gases dentro de tanques, pues cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados del tanque, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicas el contenedor, lo que se hará es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos choques contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor presión. De esta manera, esta ley postula que si en un gas que mantiene una temperatura constante la presión aumenta, el volumen disminuye, y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Esta ley se puede expresar matemáticamente como están viendo ahora mismo en sus pantallas. Hasta aquí ha llegado mi reporte, Joaquín. Muchísimas gracias por escuchar. Cedo el micrófono a mi compañera Eli Belman. Hola, yo soy Mariana Elizabeth Belman García y les presentaré la ley de Charles. Esa ley fue postulada por Jake Charles. El primero que hizo un trabajo relacionado con esta ley fue Gay-Lussac en 1802. Charles hizo esta ley, por así decirlo, en 1787 o a mediados de esta fecha. El postulado nos dice que a presión constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a las temperaturas absolutas que soporta. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente nos quiere decir que hay una relación entre volumen y temperatura de una determinada cantidad de gas ideal que se mantiene en una presión constante. Todo esto mediante una constante de proporcionalidad que se aplica de forma directa. Charles dice que para una determinada suma de gas a presión constante, al aumentar la temperatura, también aumentará el volumen. Lo mismo pasará si disminuimos la temperatura, también disminuirá el volumen. Todo esto es debido a que la temperatura está relacionada a la energía del movimiento que existe entre las partículas del gas. Y ustedes dirán, ¿qué nos quiere decir esto en términos más simples? Básicamente, cuando la cantidad de gas y la presión se mantienen constantes, el cociente que existe entre la temperatura y el volumen tendrá el mismo valor. ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver en los globos aerostáticos, en las ollas de presión y en las bolsas de aire. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. De esta existen muchas ramificaciones. Espero que les haya gustado. Pasamos con mi compañera Frida. Hola, soy Frida y yo voy a explicar lo que es la ley Gay-Lussac, comenzando con que esta ley fue formulada por el químico y físico Josephine Louis Gay-Lussac en el año de 1802. Su postulado indica lo siguiente: a volumen constante, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta.
Muy bien, ahora que ya tenemos en cuenta esto, proporcionaré la definición de esta ley. A esta ley se le puede definir como una relación entre la presión, el volumen y la temperatura absoluta de un gas constante. Es importante abordar esta ley con más complejidad y a continuación lo explicaré desde mi propio entendimiento. Comenzando que esta ley tiene como objetivo principal el determinar el volumen de reactivos y productos de las reacciones entre gases. Esto sucede debido a que cuando aumentamos la temperatura hacemos que las moléculas se muevan muchísimo más rápido y esto produce un crecimiento entre el choque en las paredes. Sus características son: 1. Al aumentar la temperatura de un gas, el volumen aumentará si la presión se mantiene constante. Si el volumen de una cierta cantidad de gas se encuentra moderada y su presión se mantiene constante, eso dará como resultado grados Kelvin. 3. Relaciona la temperatura y el volumen manteniéndolo en una cantidad de gas ideal y por supuesto también manteniendo la presión constante. Y por último, la fórmula de esta ley es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Gracias por su atención. Muchas gracias, Frida. En otras noticias, leyes de los gases ideales. Pero, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es la capacidad de comportarse adecuadamente a temperatura bajas y presiones altas. Recordemos lo visto anteriormente con las leyes de los gases y una nota de mi compañero Ramsés. Adelante, Ramsés. Como vimos anteriormente, existen varios factores con los que interactúan los gases, que son volumen, presión, moles y temperatura. El volumen de un gas se mantiene en un contenedor con cierta presión. Si la presión es mayor, el volumen será menor, y si la presión es menor, el volumen será mayor. Como podemos notar, el volumen es proporcional al inverso de la presión. Si mayor es la presión, menos es el volumen. Si la temperatura de un gas es mayor, el volumen será mayor y la presión será constante. La temperatura es proporcional al volumen. Si tenemos mol en estado gaseoso, ocupará un cierto volumen, pero si metemos más moles, este espacio deberá aumentar, así manteniendo constante la presión y la temperatura. Es decir, el número de moles es proporcional al volumen. Estas relaciones no son más que las leyes de la ley de Boyle, la ley de Charles y la de Avogadro. Volvemos contigo, Daniel. Como podemos notar, todo esto es proporcional al volumen. Pero, ¿qué pasa si relacionamos todos estos datos en una sola fórmula? Nos quedaría la siguiente fórmula. Volumen es igual a la constante R por el número de moles por la temperatura sobre la presión. Pero otra forma de escribirlo, lo cual sería mucho más familiar para algunos, sería presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Pero, ¿cuál sería la nomenclatura de esta fórmula? La nomenclatura de esta fórmula sería la siguiente. La presión se mediría en atmósferas, el volumen se medirá en litros, los números de moles seguirán siendo moles y la temperatura se medirá en grados Kelvin. Recordemos que esto se saca a una cantidad de grados Celsius sumándole 273, es decir, que 0 grados Celsius son 273 grados Kelvin. Pero ¿dónde sale la constante R? Eso es algo que nos explicará nuestro compañero Ramsés. Adelante, Ramsés. La constante R sale de la relación de que en un mol de cualquier gas a una atmósfera de presión a 0 grados Celsius de temperatura ocuparán un volumen de 22.4 litros y ocupamos la fórmula que mencionó Daniel. Despejando R nos quedarían los siguientes resultados. La constante R tendría un valor de 0.082 atmósferas por litro sobre moles por Kelvin. Regresamos contigo, Daniel. Muchas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Esperemos tengan un buen día y no reprueben el semestre. En otras noticias hablaremos de la ley de Avogadro.
Esta ley fue formulada en 1811 por el físico italiano Amodeo Avogadro. Con esta ley se relaciona el volumen, la cantidad de gas, presión y temperaturas constantes. Por su postulado, podemos ver que los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidas con las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Bueno, si la cantidad de gas sube, el volumen igual y viceversa. Si la cantidad de gas disminuye, el volumen también. Bueno, con esta ley se pueden descubrir dos cosas. A presión y temperatura constante, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forme. Y dos, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas. Con volumen se puede ver que es una UV y para identificar la cantidad de gas es una N y su fórmula es la siguiente. Hola, 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 yo soy Ángel Segovia y hoy les voy a presentar un chismesote, pero de estos chismes que realmente sí son verdaderamente a lo que vendría siendo muy grandes. Bueno, pues resulta que nuestro queridísimo John Dalton, sí, nuestro físico, químico y matemático favorito, sacó una ley y ustedes se preguntarán en su casita, ¿cuál es el nombre de esta ley? Pues muy fácil, se llama presiones parciales y esto sucedió hace poco, en 1803. Fue un suceso bastante notorio y resulta que revolucionó todo este mundo. Dalton aclaró lo siguiente: la presión absoluta que ejerce una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes que forman la mezcla. La presión parcial de cada gas es la presión que ejercería cada componente de la mezcla por separado si estuviera ocupando todo el volumen de la mezcla. Y ustedes en su casita se preguntarán, ¿qué significa esto? Pero todavía no acaba. Resulta que Dalton también agregó: la presión parcial de un gas iguala el producto de la presión total de la mezcla de gases y la fracción de gas. Pues resulta que esto no significa nada más ni nada menos que en una mezcla gaseosa cada gas ejerce su presión como si los otros gases no estuvieran presentes. Bueno, ya con estas fuertes declaraciones nos damos cuenta que, según Dalton, a los gases no les importan los otros y actúan como si nada. Bueno, también hay que agregar que Dalton es bastante exigente, así que tiene una cuestión de características, ¿no? Primero que todo se tiene que conocer el número de moles de cada uno de los gases que se encuentran en la mezcla. Y número 2, la mezcla total que ejerza la mezcla será el resultado de todas las partículas. Con esto nos despedimos con una famosa fórmula que nos dejó Dalton, que sería esta, le está apareciendo en pantalla en su casita, y sería: la presión total será igual a la suma de la presión de cada uno de los gases que están por separado. Este fue Chisme sin Chismezón y yo soy Ángel Segovia. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si le ha gustado este programa, puede dar like a nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Hasta aquí ha llegado nuestro noticiero. Ya sabe, pollitos pelones al minuto. Hasta el próximo programa.